Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendito sea nuestro Dios. Hemos estado compartiendo palabra del Señor, palabra de edificación, palabra que esperemos que llegue a los corazones de todos aquellos que están en pruebas y están en luchas. Estábamos comentando a través de la semana que Dios tiene un plan para con cada uno de sus hijos y ese plan es que nos activemos. Amén. Yo había dicho al inicio de nuestras predicaciones que nos han encerrado, pero no debemos de permanecer callados. Debemos de ser esa voz que resuena en el desierto, esa bocina que está causando que muchos estén alertas. Dice la palabra del Señor que vendrán tiempos difíciles y es el tiempo del fin. Vendrán tiempos en que todos estarán ocupados haciendo cada uno sus cosas. Dice que se darán en casamiento y estarán dándose en casamiento. Muchas situaciones siguen haciéndose tal y como lo comentó la palabra de nuestro Dios. Es un cumplimiento de acuerdo a lo que tiene que suceder. El día de hoy vamos a ver un tema que para nosotros debe de ser importante: la soberbia y la humildad. ¿Qué es lo que debemos de hacer con nosotros para que empecemos a cuidar esas situaciones? Abramos nuestra escritura en Salmos capítulo 19, versos 12 y 13. La soberbia y la humildad, dos cosas muy diferentes. ¿Qué es la soberbia y qué es la humildad? Lo vamos a ver a través de la palabra. Dice la palabra de nuestro Dios en esta hora: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, decía el rey David. Preserva también a tu servo de las soberbias, que se enseñoríen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Él mismo se decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos pecados ocultos. Y dice el rey David: líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoríen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. En estos versículos vemos una petición que el rey David le hace a Dios. Hace a la vez una afirmación y una petición. ¿Quién pondrá o quién podrá entender sus propios errores? Y le pide al Señor: líbrame de los errores que me son ocultos. Definitivamente no hay errores más difíciles de ver que los de uno mismo. Y muchos cometemos el error que el Señor señaló a los fariseos. Queremos señalar la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, verso 3. Y en el verso 13 el rey David, de ahí de Salmos capítulo 19, le habla de un error que muchos cometemos y que mucho no vemos en nuestra propia vida: la soberbia, que se enseñorea de nosotros. David dice que cuando Dios quite de su vida las soberbias, entonces será íntegra su vida y será limpio su corazón. Y también vale la pena hacer notar esto, pues muchos de nosotros, al hacer una valoración de nuestra vida, nos consideramos íntegros, porque no tenemos vicios, porque no somos adúlteros, porque no matamos. Nos consideramos sin ninguna cuenta que saldar con Dios, pero no vemos que nuestro corazón está lleno de soberbia. Hermano y hermana, ¿sabes tú de dónde proviene este espíritu de soberbia? El espíritu de soberbia proviene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue la soberbia lo que lo llevó a la destrucción y se encontró en él pecado e iniquidad y soberbia, o lo que es también el orgullo. Y por esa razón Dios lo derribó de los cielos. Ezequiel capítulo 18, verso 17. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Ayúdenme. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Ahí está la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Recuerdan que Satanás era el ángel más hermoso que cubría la gloria de Dios? Y dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Desde ese entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el espíritu de soberbia. Unos en mayor grado que otros. A esto la palabra de Dios le llama espíritu de Leviatán, el rey de los soberbios. ¿Qué es el espíritu de Leviatán? ¿Y cómo describe la Biblia a este espíritu? Isaías capítulo 27, verso 1. Gloria a Dios, aleluya. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, Satanás. A causa de esta influencia, la soberbia o el orgullo, vemos divorcios, destrucción de noviazgos, de amistades, de relaciones familiares, que hace que las personas no perdonen ni se humillen a causa de la influencia de Leviatán, a causa de que Satanás fue el que inició con su soberbia. Santiago capítulo 4, verso 6 nos dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo empieza nuestro Dios a separar a los soberbios de los humildes? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, amén, no los soporta. Y sin embargo da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, verso 16, allí mismo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dense cuenta. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hay quien se regocija cuando dice soy soberbio. No me importa. Yo así nací, no me puede cambiar nadie. Pero dice la palabra del Señor, toda jactancia es mala. Es mala delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo puedo reconocer si mi corazón está lleno de soberbia? ¿Cómo puedo comprender mis propios errores? La palabra de Dios nos da una descripción de un soberbio. Proverbios capítulo 21, verso 24. Es un nombre, aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a la soberbia? Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Escarnecedor es aquel que hace escarnio. Y dice es el nombre del soberbio y el presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Muchas veces pensamos que si actuamos de esa manera vamos a ser mayor o mejor que todos los que nos rodean. Pero toda mente es una presunción y es una insolencia delante de nuestro Dios. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios allí en Marcos? Capítulo 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué dice la palabra de Dios al final? Y contaminan al hombre. ¿De dónde salen todos esos pensamientos? Del corazón. Dice que del corazón de todos los hombres. La palabra de Dios, de nuestro Dios, no se equivoca. La palabra de Dios nos describe paso a paso qué es la situación en la cual estos pensamientos se anidan de una forma que empiezan
a trabajar hacia el exterior, hacia todo aquello que nos rodea. Primera de Juan capítulo 2, 16. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que nos rodea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué dice más adelante? Y la vanagloria, aquello que te hace decir, soy mejor que todos, soy quizás el único en la tierra, nadie se puede igualar a mí, eso es vanagloria. La vanagloria de esta vida, dice, no proviene del Padre, no proviene de Dios, sino proviene del mundo. ¿Cómo es un soberbio? ¿Y cómo puede reconocer ese pecado? ¿O cómo puedo reconocer ese pecado en mí? La definición de soberbio es que carece de humildad, que es arrogante de sí mismo y que menosprecia a todos los demás. Es altivo y es arrogante y es orgulloso. ¿Qué descripción? Un soberbio, dice la palabra del Señor, y ya lo leímos, es un escarnecedor, según lo que nos dice en Proverbios capítulo 21, verso 24. ¿Qué significa la palabra escarnecer? La palabra escarnecer significa burlarse de otro con el fin de humillarlo, es decir, que es un soberbio, es alguien que se burla de todos los demás. Esposos que le dicen a sus esposas que no sirven para nada y que sin él no hará nada. Personas que se burlan de los demás y tienen pues para ellos solo lo de ellos sirve y es bueno. Personas que se burlan de los consejos de los demás. Personas que se burlan hasta de la palabra de Dios. Eso es soberbia. Otra, un soberbio es un presuntuoso, es decir, que finge una elegancia y riquezas que no tiene. Alguien que miente para aparentar. Un presuntuoso tiene que fingir que es rico, porque el que tiene no lo anda cantando o no lo anda publicando. Un soberbio es un insolente, es alguien que le falta el respeto a cualquiera y ofende a cualquiera. El yerno a la suegra, la nuera a la suegra y viceversa. El hijo a los padres, la esposa al esposo, los hermanos a las hermanas, los primos a las primas, etc. Un soberbio es alguien que sus actividades son ofensivas. Isaías capítulo 13, verso 11. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor? ¿Cómo nos sigue indicando en cuanto a la soberbia? Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza. Amén. Y para nuestra enseñanza fue escrito. Amén, aleluya. Isaías capítulo 3, verso 11. ¿Cómo dice? Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Amén, gloria a Dios. Y castigaré al mundo por su maldad. No crean que el hacer maldad se queda sin castigo. Hay un castigo y dice a los impíos por su iniquidad, aquellos que hacen pecado. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermano y hermana, quiero decirte que todo lo que tienes y eres, ¿no te has dado cuenta? Proviene de Dios. Amén. Me refiero a tu cuerpo, a tu existencia, a tu inteligencia, a tus conocimientos. También me refiero a tus títulos universitarios, si es que tienes alguno. Me refiero a tu familia, a tu casa, a todas tus posesiones. Me refiero a tus hijos, a tu salud. Me refiero a tu poder. Si es que tienes un cargo de poder en el gobierno, en una empresa o en tu trabajo, en la iglesia, todo lo que eres y todo lo que tienes se lo debes a Dios. Amén. Dios te lo ha dado, no es casualidad. Algunos de ustedes me dirán, no, hermano, está usted equivocado. Hay algunas cosas que yo me las he ganado con mi propio esfuerzo y por las cuales estoy orgulloso, porque me ha costado desvelos y muchos años para lograrlo. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Y qué crees, hermana?
que detrás de todos esos desvelos y años de trabajo para lograrlo y para lograr lo que tienes, se lo debes a Dios. Amén. Dice la palabra que la hoja del árbol no se mueve si no es conforme a la misericordia de nuestro Dios. Ya identificamos algunas cualidades de la soberbia. Ahora veamos por qué debemos tener cuidado con nuestra soberbia y por qué tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Por qué nuestra soberbia nos hace ver más lejos de nuestro Dios? Salmos capítulo 138, verso 6. ¿Por qué nuestra soberbia nos hace ver más lejos a nuestro Dios? Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué dice la palabra? Porque Jehová es excelso. Amén, aleluya. ¿Y qué dice adelante? Y atiende al humilde. No dice atiende al soberbio, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios? Que la soberbia no nos va a acercar jamás a nuestro Dios. Él siempre nos va a mirar desde lejos. ¿Y a quién es al que atiende? Aquel que es humilde. A todos nos gusta que nos atiendan, que nos presten atención. El Señor atiende al humilde, le presta atención, escucha su oración, pero al altivo, dice la palabra de Dios, lo mira de lejos. No podemos tener una verdadera comunión con Dios si nos presentamos delante de Él con soberbia. El Señor mira de lejos al altivo porque en su soberbia piensa que no necesita acercarse de Dios. ¿Por qué nuestra soberbia ofende a nuestro Dios? Números capítulo 15, verso 30. Y no nada más habla de nosotros, habla en general. ¿Por qué nuestra soberbia ofende a nuestro Dios? Números capítulo 15, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué dice nuestra palabra de Dios? ¿Por qué habla nuestro Dios de esta forma? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, no nada más tú. Dice la palabra, ultraja a Jehová, ofende a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios? Que debemos dejar la soberbia, porque la soberbia, así al natural como al extranjero, está ofendiendo, está ultrajando a Jehová nuestro Dios. Y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Actuar con soberbia es saber o estar consciente de que lo que hacemos desagrada a Dios, pero de todas formas, aún sabiendo, muchos lo hacemos. Nuestro comportamiento es ofensivo a nuestro Dios, es un ultraje a su grandeza. Nuestra soberbia nos hace actuar de una manera consciente, abiertamente, y le decimos a Dios, no me importa ofenderte y no me interesa si te fallo. Las personas que menosprecian la palabra de Jehová eran cortadas, según dice la palabra, es decir, tenían que morir. Números capítulo 15, ahí mismo donde ustedes se encuentran, ahora el verso 31. ¿Qué dice nuestro Dios? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, por esa causa será cortado esta persona, y su pecado o su iniquidad caerá sobre ella. No solamente queda ahí. Ese pecado, recuerden que dice la palabra que lo heredamos desde la primera hasta la cuarta generación. Hermano y hermana, tú, yo, nosotros, cuando menospreciamos la palabra escuchada, sufrimos esas consecuencias. Yo te preguntaría ¿por qué? Porque afecta directamente nuestra salud. Proverbios capítulo 16, verso 18. No es casualidad que muchas veces nos quebrantamos y estamos mal de la salud,
Muchas veces afecta esa soberbia y hay consecuencias directamente a nuestra vida. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano y hermana? Que antes de que tú estés enfermo y antes que sea quebrantada tu salud, fue la soberbia la que te llevó a eso. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Todas y cada una de las cosas que nos suceden son consecuencia de nuestros actos. Este versículo debe de darnos temor a los que ya vamos deprisa para adultos mayores, pues nos dice que la soberbia y nuestra altanería produce quebranto en nuestra vida. La palabra quebrantamiento significa debilitamiento, disminución y fortaleza de alguien en su salud. Dios tiene formas preciosas y precisas para bajarnos el garbo, para bajarnos la altivez, la altanería. ¿O acaso piensa usted, hermano o hermana, que tanto quebranto de salud, tanto desgano en su vida es casualidad? Es fruto de nuestra soberbia, pero no queremos reconocer esto ante Dios y este defecto afecta nuestra vida. La soberbia es la que nos separa del amor de Dios. Proverbios capítulo 4, verso 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 14, verso 3. Dice la palabra: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Si tú eres necio y piensas que en tu necedad vas a ganar, hay soberbia en ti. Mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 29, 23. Creo que hasta ahorita no habíamos mirado que la soberbia en nuestras vidas afecta totalmente nuestro entorno. Proverbios capítulo 29, 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sostenta la honra. ¿Qué ganancia tiene aquel soberbio en cuanto a aquel que es humilde? Dice que la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Conclusión, hermano y hermana, ten cuidado con tu soberbia y no pienses que nadie te puede humillar. Daniel capítulo 4, verso 37. Allí hablaba Nabucodonosor, rey. Daniel capítulo 4, verso 37. Amén, gloria a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, gloria a Dios. Un rey reconociendo que debe alabar y engrandecer y glorificar al Rey de reyes y Señor de señores, porque todas sus obras, dice la palabra del Señor, son verdaderas y sus caminos son justos. ¿Y qué dice? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. No es fácil, hermanos, no es fácil caminar con soberbia, porque totalmente y adelante vas a saber que la humildad y la humillación van a hacer que reconozcas que debes de buscar a Dios, que debes glorificar al Rey de Reyes. ¿Qué dice el rey? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Amén. Y él, el rey, reconocía, dice, él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Amén, aleluya. Mateo capítulo 23, verso 12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquello que hacíamos en el pasado debe de quedar olvidado, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice Mateo 23, 12? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué te conviene, hermano? Dice que porque el que se enaltece, aquel que se siente mucho, dice la palabra de Dios, será humillado. Pero aquel que se humilla será enaltecido, será ensalzado. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventuranzas para aquellos los que son humildes. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te conviene ser humilde? Amén. Amén. Hay bienaventuranzas para ti. Veamos que la humildad es un estado o condición del ser. La humildad es el estado que nos trae la victoria sobre la soberbia. ¿No deberíamos de ser humildes? Es decisión de cada quien, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. No porque seas joven, no porque seas adulto, no porque seas anciano, no porque seas niño, puedes hacer lo que tú quieras. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra y así inicia diciendo igualmente. Amén. No hay diferencia. Jóvenes están sujetos a los ancianos. Amén. ¿Pero qué dice más adelante? Y todos sumisos unos a otros. No tiene que ver la edad, no tiene que ver que seas joven, no tiene que ver que seamos ancianos. Amén. Amén. Unos a otros, dice la palabra de Dios, revestidos de humildad. Amén, aleluya. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, Amén. para que Él los enaltezca cuando sea su tiempo. Salmo 147, verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Cómo nos sigue diciendo la palabra? Que Jehová exalta a los humildes y humilla a aquellos que pecan, aquellos que son impíos hasta la tierra. ¿Cuál es la solución, hermanos? La solución es la humildad. Mateo capítulo 23, versos 11 y 12. Aquí nos coloca de otra manera la palabra del Señor y nos compara. El que es mayor de vosotros, dice la palabra, sea tu siervo o sea su siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando nos colocamos en un lugar mucho más alto del que todos nuestros hermanos en Cristo, dice la palabra del Señor, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Yo prefiero ser el siervo de cada uno de ustedes para que el Señor, cuando Él me llame a su presencia, me coloque en un lugar y sea enaltecido mi nombre. Porque el que se enaltece, dice, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Amén. Jamás debemos de considerarnos mucho más que los otros. Dice la palabra del Dios que somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, somos siervos de cada uno de ustedes. Nuestro Señor Jesús, dice la palabra, fue humilde y no soberbio.
Nuestro Señor Jesús fue fuerte y poderoso para la gloria de su Padre, pero no para su exaltación. Mateo capítulo 11, 29 y primera de Pedro 4, 17. Mateo capítulo 11, versos 29. Nuestro Señor Jesús fue humilde y no soberbio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, Amén. que soy manso y humilde de corazón. Si nuestro Señor Jesús fue humilde y se humilló a lo sumo para poder venir a salvarnos, dice la palabra del Señor que nosotros hallaremos descanso para vuestras almas si nos comparamos o podemos ser igual que Él. Llevad mi yugo sobre nosotros, mi yugo el cual no es pesado. Aprended de mí y ser manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesús fue fuerte y poderoso para la gloria de su Padre, pero no para su exaltación. Primera de Pedro 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Qué cosa más fuerte, hermanos. Pensamos que como somos hijos de Dios, Dios nos va a tratar de una manera diferente. Pero he aquí lo que está diciendo la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Habrá salvación para todos aquellos que empezaron caminando y luego se fueron? ¿O que se regresaron en el camino? Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Es tiempo, hermanos. Es tiempo que este juicio empiece por la casa de nuestro Dios. Y si estamos mirando que los días están más cercanos y que la presencia de nuestro Señor es muy pronta, debemos de estar apercibidos. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea su nombre. Aleluya. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué dice la palabra? Y andad en amor. Amén. Como también Cristo nos amó. Amén. No que nosotros lo hubiéramos amado a Él primero. Él nos amó a nosotros antes. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Entregar a su Hijo unigénito para salvación de todo el mundo. Y si nos dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, comportémonos como Cristo lo hizo al venir a la tierra. Él no tomó su condición de rey para que se le reverenciara como tal. Tomó su persona para ser ejemplo para todos los que creemos en Él. Amén. Dio la exaltación y la gloria a su Padre. Dejemos a un lado la soberbia. Seamos verdaderos cristianos aquí dentro, pero también afuera. Acerquémonos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Conoce a cada uno de ellos. Recuerda que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 4, verso 4. ¿Qué sucederá en aquellos días y en aquellos tiempos? ¿Qué sucederá con aquellos que son soberbios? Y tirará Jehová sobre toda la muerte. 40, verso 4. Isaías 40, verso 4. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene. Bendito sea el nombre del Señor. No va a haber diferencia de aquí a un tiempo cuando nuestro Señor venga en su presencia. Amén. Todo valle será alzado y bájese todo monte. Aquel que se siente mucho tendrá que estar a la altura de aquel al que humilla, de aquel al que ofende,
de aquel al que su soberbia lo hace ver menos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y dice la palabra del Señor, y todo lo torcido se enderece, Amén. y todo lo áspero se allane, todo aquello que es burdo sea lícito, de una sola condición. Hermano y hermano, este texto se refiere a que nosotros debemos luchar con todos los obstáculos que se presentan en la vida para vencerlos. Amén. Y para permitir que Jesús se manifieste en nosotros. Se refiere a que todos debemos esforzarnos para cambiar nuestro carácter, el temperamento, la soberbia, el orgullo, la altivez, el rencor y la manera de hablar y comportarnos como verdaderos cristianos. Todos seremos colocados a una misma estatura para que ninguno se sienta más que el otro. Bájese todo monte y collado y todo valle será alzado. De manera que pronto el Señor mira esto para colocarnos a cada uno en su lugar. No más envidias, no más querer sobresalir unos de los otros. Todos seremos iguales en la presencia de Dios. Amén. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Gloria a su nombre, aleluya. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo fue y qué dijo nuestro Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe aquel que se siente que es valiente, ni el rico tampoco se alabe en sus riquezas. Hagan a un lado cada una de las cosas que nos está advirtiendo nuestro Dios, que es soberbia. Pero nos aclara más adelante: más alabes en esto al que se hubiere de alabar. Amén. En entenderme y en conocerme. ¿A quién? A Jehová. Que yo soy Jehová. Amén. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. No más diferencias, no más soberbia. Quiero a un pueblo que sea humilde, que se humille, que esté esperando a su Dios de una forma sincera, sin altivez. Que no podamos decir que unos somos más que otros. El cuerpo de Cristo es uno, y el cuerpo de Cristo se debe de mover al unísono, en unidad. Dios quiere que el día de hoy empieces a mirar que tu soberbia no te lleva a nada, y que la humildad es lo contrario a la soberbia. Dice la palabra de nuestro Dios: el que se humillare será ensalzado. Y si tú quieres ensalzado delante de nuestro Dios, empieza a humillarte. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga los corazones. Amén. Dios les bendice.